Hola a todos, soy Kalisha de Inglaterra y hago videos hablando en español para practicar y mejorar mi nivel en el idioma. Así que si notas algún error en este video, por favor déjame un comentario con las correcciones, lo agradecería muchísimo. En este video quiero hablar sobre dos apps de aprendizaje de idiomas, Tandem y HelloTalk. Básicamente puedes usar las apps para conectar con nativos de tu idioma objetivo. Por ejemplo, estoy aprendiendo español, obvio, y puedo usar la app para conectar con hispanohablantes que están aprendiendo inglés. Y si estás aprendiendo inglés, puedes usar la app para conectar con anglohablantes que están aprendiendo tu idioma materno. Hace 2 meses más o menos hice un video que se llama ¿Qué pienso de HelloTalk? Y puedes echar un vistazo aquí si quieres. Y recibí un comentario de un hombre que se llama Jim y me preguntó si he probado la app Tandem. Le dije que sí, pero en mis experiencias no hay tantos hispanohablantes en esa app que hay en HelloTalk. Jim me dijo que no es así, hay muchos hispanohablantes en Tandem también y debería probar la app de nuevo y hacer un video hablando sobre mis experiencias en Tandem. Así que muchas gracias por la idea, Jim, y en este video voy a competir cuál app me gusta más entre Tandem y HelloTalk porque las apps son muy similares y por qué me gusta esa app más. Voy a hablar sobre 3 cosas: los usuarios, las características y los precios, y vamos a ver cuál app me gusta más y por qué. Primero, los usuarios. Como dije antes, originalmente pensé que no hubo tantos usuarios en Tandem que hay en HelloTalk, porque estaba recibiendo muchos mensajes en HelloTalk y no muchos en Tandem. Pero cuando decidí hacer este video, me di cuenta que no estaba en línea en Tandem, estaba offline. Así que obviamente no estaba recibiendo muchos mensajes porque nadie podía encontrarme en la app. Pero cuando estaba en línea recibí tantos mensajes en Tandem que recibo en HelloTalk. Así que la razón principal por la que no usé Tandem fue porque estaba siendo un idiota. Así que ahora no diría que deberías usar HelloTalk en lugar de Tandem porque hay más usuarios en HelloTalk. Obviamente no es así. Solo necesitas asegurarte que estás en línea. También todas las personas con las que he hablado en ambas de las apps son muy amables, así que no diría que deberías usar una de las apps en lugar de la otra porque la gente son más amables. No es así, puedes usar ambas de las apps por la gente. Así que cuando se trata de los usuarios, diría que puedes usar cualquiera de los dos. Son lo mismo. Las características. Mira, las apps hacen la misma cosa. Te conectan con nativos de tu idioma objetivo. Pero con dicho eso, hay algunas cosas que puedes hacer en una de las apps que no puedes hacer en la otra y viceversa. Primero, hablemos de las cosas que puedes hacer en ambas de las apps. Puedes enviar y recibir mensajes escritos y mensajes de audios. Puedes corregir mensajes para la otra persona. Puedes recibir mensajes corregidos de la otra persona. Puedes traducir mensajes. Puedes tener llamadas. Puedes tener videollamadas. Y puedes encontrar personas cercanas a ti. Las cosas que puedes hacer en Tandem que no puedes hacer en HelloTalk. Primero, puedes dejar referencias y segundo, puedes encontrar tutores. Básicamente, cuando dejas una referencia para otra persona, estás diciendo si te gusta esa persona y si la recomiendas como alguien con quien hablar. Personalmente, no me importan mucho las referencias. Voy a hablar con cualquier persona y quiero ver si me gustas por mi cuenta y no porque una persona ha dejado una referencia. Así que la verdad es que las referencias no me importan mucho. También el hecho que puedes encontrar tutores en la app, otra vez no me importa mucho porque no uso tutores mucho y si quería encontrar un tutor, probablemente usaría, ¿cómo se llama? Italki.
o algo así. Pero sí, para mí no es muy importante que puedo dejar referencias o encontrar un tutor. Ahora las cosas que puedes hacer en HelloTalk que no puedes hacer en Tandem. Puedes transcribir mensajes de audio y puedes publicar posts o momentos, no sé. Primero, el hecho que puedo transcribir mensajes de audio es muy útil para mí. A veces no puedo entender lo que dicen los hispanohablantes en sus mensajes de audios porque, no sé, hablan demasiado rápido o no sé una palabra o una frase y puedo transcribir el mensaje y verlo en una versión escrita. Y si todavía no entiendo lo que dice, puedo traducir ese mensaje de español a inglés. Y eso es inestimable para mí. La segunda cosa que puedo publicar posts o momentos es muy útil para mí. Lo uso frecuentemente, la verdad. Lo uso para compartir mis videos de YouTube, para preguntar hispanohablantes preguntas. Y sí, me gusta mucho esa característica. Para mí, con las características, diría que el ganador es HelloTalk porque me gusta mucho que puedo transcribir mensajes de audios y publicar posts o momentos y alcanzar más hispanohablantes en la app. Pero si quieres dejar y leer referencias y encontrar tutores, tal vez te gustaría Tandem más. No sé, cualquier persona es diferente, pero sí, para mí prefiero HelloTalk para las características. Los precios. Bueno, ambas las apps son gratis, pero deberías saber algunas cosas de las versiones gratis. Primero, hay un límite de la cantidad de traducciones que puedes hacer en ambas de las apps. En Tandem puedes traducir 3 mensajes cada día y en HelloTalk puedes traducir 10 mensajes cada día. Obviamente 10 es mejor que 3, así que prefiero HelloTalk por eso. Pero todavía necesito copiar y pegar mensajes de las apps a un traductor porque necesito traducir muchos mensajes cada día, no voy a mentir. Todavía hay muchas cosas que no entiendo en español. También en HelloTalk solo puedes tener videollamadas si tienes la versión VIP. Así que si es importante para ti tener videollamadas, quizá preferirías Tandem. También solo puedes encontrar personas cercanas a ti si tienes la versión VIP. Y hay muchas otras cosas que necesitas la versión VIP o Pro. Por ejemplo, videollamadas o aprender más de un idioma y demás. Así que los precios de las versiones VIP o Pro voy a dejarlos aquí. Y como puedes ver, HelloTalk es más barato y eso me gusta mucho porque, como he dicho en uno de mis videos, soy muy tacaña. Aunque no hay una opción de 3 meses, me gusta mucho que hay una opción ilimitada. Creo que necesitaría usar la app por más que 4 años, pero no es un precio malo. Así que sí, aunque las apps son muy similares, para mí HelloTalk es la mejor app porque puedo transcribir mensajes de audios, puedo publicar momentos y es la app más barata. Si usas Tandem en lugar de HelloTalk, déjame un comentario porque me encantaría saber por qué tú prefieres usar Tandem. Y si nunca has usado ninguna de las apps, déjame un comentario y avísame cuál app vas a usar después de ver este video. Muchas gracias por ver, espero que este video fue útil para ti y espero verte en mi próximo video. ¡Chao!